Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos ven a través de estas plataformas, estos medios digitales. Sean bienvenidos a nuestro servicio del día jueves de Iglesia Luz y Verdad Zona 5, hoy jueves 30 de septiembre. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de poder estar conectados un jueves más para nuestra actividad de servicio en la iglesia, ¿verdad? Ahora de manera diferente, pero gracias a Dios porque tenemos ese privilegio. Sean bienvenidos cada uno de ustedes ahí en casita donde nos están viendo, y pues vamos a iniciar con nuestro servicio para esta noche. Le doy la bienvenida también a hermana Silvia y vamos a iniciar con una oración para encomendar en las manos de Dios este servicio. Señor y Padre amado que estás en gloria, en esta hora te alabamos, te glorificamos, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú nos has perdonado nuestros pecados y nos das la bendición de podernos acercar a ti. Gracias, Señor, porque tú te gozas cuando nosotros te buscamos, te honramos, Señor, y alabamos tu nombre por medio de los himnos, por medio de tu alabanza, Señor. Gracias por la predicación de tu palabra, gracias por la lectura de tu palabra, que es una bendición para nuestra vida. Señor, te damos gracias por todo lo que se va a hacer en esta oportunidad y te damos gracias, Señor, porque pones en el deseo de nuestro corazón de poder estar atentos a tu voz, Señor, y que nos ayudes para poder poner en práctica lo que tú nos quieres enseñar en esta hora. Muchas gracias, Señor, por la bendición de estar bien, y si hay algún hermano o hermana que esté pasando por alguna situación difícil, que tú les bendigas, que tú les ayudes también y que todos podamos ser ayudados por ti. Muchas gracias, Señor, por esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a tener también un tiempo de alabanza. Espero que usted tenga preparado su himnario, pero especialmente su corazón, ¿verdad?
¿verdad? Para alabar a nuestro Señor. En el libro de Salmos, número 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Y es tiempo entonces de que nosotros podamos alabarle, ¿verdad? Acá se mencionan bastantes instrumentos musicales, pero qué mejor que de nuestro corazón salga esa alabanza al Señor en gratitud por lo que Él ha hecho y ha sido para con cada uno de nosotros. Vamos a dejar el tiempo entonces para las alabanzas y vamos a escuchar cuál es el primer himno. Todos alabando al Señor con el himno número 407. Me guía Él. Cuánto amor me guía siempre mi Señor, en todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Amén. Qué precioso que Él nos guía a través de su palabra, y de veras que le damos gracias a Él porque estando Él cerca de nosotros y nosotros cerca de Él, podemos ser guiados diariamente. Seguimos alabando el nombre del Señor con el himno número 524.
524, que tiene como título Hay un precioso manantial. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, ahí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Amén. Vamos a entonar un último himno, hermanos, y es el número 222, porque Él vive. Número 222, un himno muy conocido, pero con un mensaje muy especial, ¿verdad? Porque Él vive. Así que vamos a entonar entonces este himno, número 222. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, más de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive,
seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos dio ese regalo de la salvación, porque Él vive, dice, ¿verdad? Y Él nos insta, ¿verdad? También nos recuerda que debemos estar siempre en sus caminos, siguiendo lo que su palabra nos indica. Así que, hermanos, gracias a Dios por este tiempo de alabanza que tuvimos, y vamos a tener entonces ahora nuestra lectura bíblica, y la encontramos en el libro de Segunda Tesalonicenses. Por favor, hermanos, Segunda Tesalonicenses capítulo 3, y vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Segunda Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Vamos a dejar también unos segunditos para que usted pueda buscar esta porción de la palabra del Señor y podamos leer todos juntos. Segunda Tesalonicenses 3, del 1 al 5. La palabra del Señor dice así: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dejar el tiempo entonces para la predicación de la palabra del Señor en esta noche, y es el tiempo con hermano Uri para que él tome este periodo para poder enseñarnos de la palabra del Señor y que nosotros podamos aprender de ella también. Bienvenido, hermano. Muy buenas noches, apreciables hermanos y hermanas de Iglesia Luz y Verdad.
Es un gusto saludarles y poder llegar a sus hogares a través de este recurso. También quiero expresar mi saludo para cada uno de los hermanos y hermanas de otras iglesias que también siguen la transmisión de Luz y Verdad. Sean todos bienvenidos al estudio bíblico de esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a nuestro Señor que bendiga el tiempo de su palabra. Bendito Padre Celestial, una vez más queremos llegar delante de tu presencia para agradecerte por la oportunidad y por el privilegio que nos regalas de poder alabarte, de poder bendecirte, Señor, a través del programa que se está realizando. Pero también, Señor, gracias por el privilegio que nos concedes de estudiar tu palabra. Sabemos que ella es nuestro alimento espiritual. Y como tú lo expresaste en Mateo capítulo 4, verso 4, que no solo de pan vive el hombre. Así que esta noche tenemos como iglesia, como creyentes, la oportunidad de alimentar nuestro espíritu y seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendice pues, amado Señor, el estudio de esta noche en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y que sea de bendición, de edificación para nuestra vida y para honra y gloria de tu nombre. Porque lo pedimos con acción de gracias, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien. Como ustedes recordarán, hermanos, nos encontramos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y hemos titulado esta serie de estudio, Ánimo para una iglesia en dificultad. Y hermanos, quiero compartir con ustedes que en el seminario había un maestro y él solía decir lo siguiente: solo yo conozco el orden de mi desorden, decía él. Y recordaba esta frase de este hermano, de este siervo del Señor en el seminario, para mencionar, hermanos, uno de los problemas que se estaban dando en la iglesia de Tesalónica. Hermanos, en la iglesia de Tesalónica se había provocado un desorden. Pero ¿quiénes habían provocado ese desorden, hermanos? Pues ese desorden lo habían provocado los falsos maestros. Y es que, hermanos, nosotros sabemos y entendemos que las falsas enseñanzas, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles siempre van a causar desorden en la iglesia del Señor. Y hermanos, en la iglesia de Tesalónica estaba sucediendo lo mismo. Los falsos maestros que se habían introducido al seno de la iglesia habían causado un desorden entre los creyentes. De modo que el apóstol Pablo se vio en la necesidad de corregir esta situación. Y una vez, hermanos, que el apóstol Pablo puso en orden el desorden doctrinal que habían causado, que causaron los falsos maestros en Tesalónica, Pablo le deja o le da una orden a los creyentes de Tesalónica. ¿Se acuerdan de cuál fue la orden, hermanos? La orden de Pablo para los creyentes de Tesalónica, que es un mandato vigente para la iglesia hoy, es que la iglesia de Tesalónica oraran por él
y oraran por sus colaboradores, quienes en ese momento estaban sirviendo al Señor en Corinto. Y hermanos, los pedidos de oración giraban en torno a la palabra del Señor, como ustedes lo recordarán. ¿Se acuerdan de cuáles fueron los pedidos, hermanos? Yo creo que sí. El primer pedido era para que la palabra del Señor corriera. Entonces Pablo le dice a los hermanos de la iglesia, oren para que la palabra del Señor corra. Y esto se refiere, hermanos, como lo explicamos hace 8 días, a que la palabra del Señor se expanda con rapidez en todo el mundo. Y justamente eso es lo que la iglesia debe de estar haciendo. Dentro de nuestro tiempo de oración debemos de pedir, de orar, porque la palabra del Señor se expanda en todo el mundo. Yo mencionaba, si no mal recuerdo, hace 8 días, que cuando usted comparte las transmisiones de la iglesia, le llega a todas las personas que usted tiene como amigos en sus redes sociales. Y entonces usted está ahí contribuyendo a que la palabra del Señor alcance a más personas. Y ese era el pedido de Pablo, para que la palabra del Señor alcanzara con rapidez a todo el mundo. El segundo pedido de oración, hermanos, que Pablo le hace a la iglesia de Tesalónica, era el pedido de que la palabra del Señor sea glorificada, así como lo fue entre los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y dijimos que esto se refiere a que la palabra del Señor, dice, se manifieste cambiando las vidas de las personas. Por eso, hermanos, con mucha razón hemos dicho o argumentamos que lo único que cambia el corazón de una persona es la palabra del Señor. Nosotros podemos como iglesias crear un sinnúmero de programas, podemos crear un sinnúmero de estrategias para poder atraer a la gente a la iglesia. Pero lo único que va a hacer efecto en la vida de la gente es el lugar que la palabra tenga en sus corazones. Y lo que Dios espera es que su palabra pueda hacer cambios en la vida de la gente. Así que Pablo dice, oren para que la palabra del Señor sea glorificada, a través del cambio de la vida de la gente. El tercer pedido de oración, hermanos, de Pablo era para que los mensajeros que predican la palabra del Señor, en este caso él y sus colaboradores, como los que predicamos la palabra en la actualidad, seamos librados de los ataques de personas perversas, de los ataques de personas malas que están en contra de Dios y que están en contra de su palabra. Entonces Pablo dice, oren para que nosotros seamos librados de hombres malos. Y en la actualidad, hermanos, la iglesia también debemos de estar orando para que el Señor nos libre de los malos, para que el Señor nos libre de personas perversas que están en contra de Dios y de su palabra. Hermanos, en esta oportunidad, en nuestro estudio bíblico, hermanos, después de que el apóstol Pablo le da este mandato a los hermanos de Tesalónica, ahora él va a expresar sus buenos deseos para los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Y a esta razón, hermanos, es que la enseñanza de esta noche es los buenos deseos para los creyentes. ¿Cuáles son los deseos buenos de la palabra de Dios para su vida como creyente, para mi vida como creyente? Pues vamos a ver, hermanos, a continuación, cuáles son esos buenos deseos. Por ello le invito a que tome su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vayamos al capítulo 3, versículos 3 al 5.
Y voy a invitarle a que juntos leamos estos versos de la palabra del Señor. Así que ahí en casa usted puede leer en voz alta estos versículos para su familia, quienes se encuentran reunidos ahí para este programa. Dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 3 al 5. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que Dios bendiga la lectura de estos versículos. Yo quiero, hermanos, que usted pueda notar que este pasaje bíblico comienza con una preposición. Y la preposición con la que comienza este texto es pero. Esa es la preposición. Y hermanos, el apóstol Pablo comienza esta sección con la preposición pero para establecer un contraste entre algo que ha dicho el escritor y algo que está por decir el escritor. Ese es el contraste. Y hermanos, lo último que dijo Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses es lo siguiente: que no de todos es la fe. ¿Se acuerdan? Así terminó el versículo 2. Porque no es de todos la fe. Y hermanos, cuando Pablo dice que no es de todos la fe, se está refiriendo a los incrédulos, o es decir, a los inconversos en general, pero más específicamente a quienes se resisten a confiar en Dios y en su palabra, y se esfuerzan por estar en contra de todos los que proclaman la palabra del Señor. Entonces Pablo calificó a estos hombres como perversos y malos. Así los calificó el apóstol Pablo. Y hermanos, perversos es la palabra, es la traducción de una palabra que significa fuera de lugar. Por eso, algunas versiones de la Biblia lo traducen como irrazonables. Y cuando él dice malos, se está refiriendo al carácter de estas personas. En otras palabras, hermanos, como son malos, dice el apóstol Pablo, actúan de una manera irrazonable o actúan de una manera fuera de lugar. Pero hermanos, no nos confundamos, porque no estoy diciendo que estas personas no sean inteligentes. Son muy inteligentes la mayoría de veces para muchas cosas. Pero en lo que tiene que ver con las cosas de Dios, con lo que Él ha escrito en su palabra, dice Pablo que se vuelven irrazonables, o que dice están fuera de lugar, fuera de lugar. Hermanos, pero el hecho de que haya hombres perversos, pero el hecho de que haya hombres malos, como los que se oponían en esa época al apóstol Pablo y a los suyos, no significa que los creyentes estamos perdidos en nuestro esfuerzo por anunciar la palabra del Señor. No, hermanos. ¿Por qué? Pues porque así como hay hombres infieles, recuerden que hay un Señor que es fiel. Y hermanos, este es el contraste que Pablo desea marcar al inicio del pasaje bíblico que estamos estudiando en esta ocasión. Por eso el texto dice ahí en el versículo 3, pero
fiel es el Señor. Usted lo puede constatar ahí en su Biblia. Pero fiel es el Señor. Y qué hermoso es esto, hermanos y hermanas. Porque en medio de un mundo de infidelidad, los creyentes tenemos algo digno de confiar. Y eso es el Señor, porque Él es fiel, dice la palabra. Por ser fiel, el Señor cumple, hermanos, su palabra. Él cumple sus promesas. Y hermanos, puede ser que en este mismo instante usted esté experimentando el profundo dolor causado por alguien que le fue infiel. Pero no se desanime, no piense que todo ha terminado. Usted tiene que levantar su rostro y debe de ver al Señor. ¿Por qué debemos de ver al Señor? Porque la Biblia dice que Él es fiel. El Señor no nos va a traicionar nunca. Hermanos, la familia nos puede traicionar. Los amigos nos pueden traicionar. Nuestros jefes nos pueden traicionar. Nuestros hermanos nos pueden traicionar. Pero el que no nos va a traicionar nunca, ese es nuestro Señor. Y por eso usted tiene que mirarlo a Él. ¿Se acuerda de Hebreos 12:2? Que dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por eso, hermanos, el problema de que muchos creyentes, o la razón de por qué muchos creyentes se estancan en la vida cristiana y ya no siguen en la vida cristiana, es porque están viendo al hombre, o están viendo al pastor, o están viendo a los líderes de la iglesia, o están viendo a los hermanos de la iglesia. Pero hermanos, nosotros somos de carne y hueso. Nosotros somos seres falibles y en algún momento nosotros vamos a fallar. Por eso, hermanos, aprovecho para decirle a usted, amigo y amiga, que el hecho que usted diga es que así como vive fulano, sutano, por eso yo no me hago creyente. Quiero decirle que esa no es una excusa válida para que usted obtenga la comprensión del Señor. No. Cada persona va a entregar cuentas de sí. Y el hecho de que usted esté fijándose en las personas para poder llegar al Señor, usted se va a llevar una decepción. Usted tiene que mirar al Señor. En el caso de nosotros como creyentes, tenemos que mirar al Señor porque Él es fiel. Si no, vean lo que dice Jeremías. Tomen su Biblia y vean lo que dice Jeremías capítulo 17. Busque ahí al profeta Jeremías en su capítulo 17, versículos 5 al 8. Y leamos juntos esta porción de la Escritura. Vea lo que dice el Señor a través del profeta Jeremías en el capítulo 17 y sus versos 5 al 8. ¿Lo tiene? La palabra del Señor dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón aparta de Jehová. Verso 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto.
Vean, hermanos y hermanas, la importancia de que nosotros confiemos en Dios y no en el hombre, hermanos. Y ustedes saben que una de las experiencias negativas de la vida cristiana es que muchas veces decimos que confiamos en el Señor, pero a la hora de demostrarlo, demostramos todo lo contrario. Y tenemos excusa para todo. No, hermanos, aquí el texto dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero es bendito aquel que confía en el Señor. Y hermanos, ahí en casa, ustedes pueden hacer una evaluación de en quién usted realmente confía. Volviendo a 2 de Tesalonicenses, hablando del Señor, Pablo dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y esto es maravilloso. Por ser fiel, el Señor dice entonces, como parte de sus buenos deseos para nosotros los creyentes, hará dos cosas en favor nuestra. Hará dos cosas en favor nuestra. Número 1, dice, nos afirmará. Ahí dice el texto, pero fiel es el Señor, que dice, hermanos, os afirmará. En otras palabras, esto significa que no permitirá que seamos derrotados por nada ni por nadie. Por eso en Romanos 8, el apóstol Pablo escribió, porque en Cristo somos más que vencedores. Y es que, hermanos, nosotros tenemos las herramientas, nosotros tenemos los recursos para ser victoriosos en nuestra vida cristiana. Pero esa victoria, hermanos, no se obtiene simplemente diciendo usted, yo declaro victoria. No se trata solo de eso. Yo declaro ser victorioso. ¿Está usted haciendo uso de las herramientas que Dios nos ha dado para tener victoria sobre el pecado, para tener victoria sobre Satanás? Hermanos, no significa simplemente cantar, machácale la cabeza al diablo. No significa eso nada más. Para que usted sea un vencedor, tiene que hacer uso de los recursos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios 6, el apóstol Pablo, después de decir que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra sino que es contra potestades, contra las huestes de maldad, luego él aconseja y dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ahora, ¿está usted haciendo uso de la armadura de Dios? Entonces, queremos ser vencedores, pero pensamos que solo es declarándolo, que solo es expresándolo. No, hay que, hermanos, hacer uso de las herramientas que Dios nos ha dado, para que de esa manera no seamos derrotados por nada ni por nadie. Y veremos más adelante por qué digo esto. Los creyentes entonces somos más que vencedores cuando usamos las herramientas que Dios nos ha dado. Segundo, el segundo deseo bueno de Dios para nosotros es que nos guardará del mal. Él nos guardará del mal. Y esto tiene que ver con protección, hermanos, con protección. La palabra griega que se ha traducido como mal, la palabra griega es poneros. Y se puede traducir también como maligno, uno de los muchos nombres para Satanás. Con esto en mente, los creyentes tenemos la promesa del Señor en el sentido que nos guardará de Satanás. Fabuloso, hermanos, ¿no le parece? Claro que sí. Hay tantos creyentes que viven temblando de miedo ante Satanás. Y no hay que temer. El Señor, quien es fiel, dice que ha prometido guardar a los creyentes de Satanás. No estoy, hermanos, negando el poder de Satanás. No estoy negando el deseo que tiene por lastimar a los creyentes.
Hermanos, si usted realmente tiene un enemigo acérrimo, ese es Satanás. Ese es un enemigo acérrimo. Pero el Señor es todopoderoso y Él ha prometido guardarnos de Satanás. Entonces no hay por qué tenerle miedo. Pero además de esto, hermanos, con la confianza puesta en el Señor, Pablo esperaba que los creyentes de Tesalónica hagan lo que les había mandado, tanto en el presente como en el futuro. Y esto es digno de enfatizar, hermanos, esta noche. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, hermanos, no es solo para que nos llenemos la mente de ella, sino también para que la pongamos en práctica. ¿Y cuál creen que es el mayor de los problemas del creyente? Es de que oímos, pero no ponemos en práctica lo que escuchamos. Por eso Santiago 1:22 es un pasaje muy conocido por nosotros. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pablo confiaba en el Señor, hermanos, que los creyentes de Tesalónica estén haciendo lo que Él les había ordenado, y que además hagan un compromiso para que en lo futuro sigan haciendo lo que Pablo les había ordenado. Y hermanos, de aquí surge una pregunta. Como Iglesia Evangélica Centroamericana Luz y Verdad, como miembros, ¿cómo estará nuestra vida de obediencia hacia lo que la palabra de Dios nos ha enseñado? ¿O será, hermanos, que nos hemos convertido solamente en oidores, pero además de eso, oidores olvidadizos, y no estamos haciendo lo que la palabra dice? Usted ahí en casa puede evaluarse. Usted puede hacer un autoexamen de su propia vida, de cuán obediente está usted siendo, de cuán obediente estoy yo siendo a la palabra del Señor. Y a medida que usted y yo seamos obedientes, entonces se cumplirá este deseo del Señor en nuestras vidas, que nos afirmaremos y que seremos guardados del mal. Porque como lo dice el Salmo 34, hermanos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y es que, hermanos, la clave para la protección del Señor en nuestras vidas es el temor a Él. Si nosotros no somos temerosos del Señor, Él no nos va a guardar. Por eso se espera que seamos obedientes. De otra manera, hermanos, dice que nos estaremos engañando a nosotros mismos, porque seríamos como aquella persona que mira su rostro en un espejo y se da cuenta que su rostro está sucio, pero no hace nada para limpiarse, sino que actúa como que si su rostro estuviera limpio. Así lo describe Santiago en el capítulo 1, versículos 24 en adelante. Entonces, hermanos, en esto consiste el engaño. La triste realidad de muchos creyentes es que en un sentido espiritual, entonces, andamos con nuestra cara sucia por el pecado, pero actuamos como si todo estuviera bien. Y de esa manera nos engañamos a nosotros mismos y engañamos a otros. Pero ustedes saben que a Dios no lo podemos engañar. Es lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, Pablo quería que los creyentes de Tesalónica no vivan autoengañados. Y por eso confiaba en el Señor, que tanto en el presente como en el futuro, ellos están haciendo lo que se les había mandado. ¿Y qué es en lo que confiamos, hermanos? Que usted y yo estemos haciendo
lo que la palabra nos ha mandado, lo que la palabra nos ha ordenado. Habiendo dicho esto, hermanos, Pablo expresa sus buenos deseos para los creyentes de Tesalónica. Desea que el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vean cuál es el deseo de Pablo. Que nuestros corazones, dice, sean encaminados al amor de Dios y sean encaminados a la paciencia de Cristo. Hermanos, esto que Pablo está expresando, hermanos, en el versículo 4 que dice, el versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esto que Pablo está expresando, hermanos, es muy lindo. Es muy lindo, amados oyentes, amados hermanos. El verbo encaminar significa dirigir. Entonces, acá Pablo está hablando de que el Señor nos quiere dirigir, nos quiere guiar, pero ¿hacia dónde nos quiere guiar? Lo que está pidiendo Pablo es que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dirija, dice, nuestros corazones. O sea, dirija nuestra actitud o dirija nuestra forma de pensar hacia dos cosas específicas. La primera, el amor de Dios. Y note que no dice al amor a Dios, no, sino dice al amor de Dios. Es que como creyentes debemos de amar a Dios. Pero esto no es lo que a lo que Pablo se está refiriendo en esta ocasión. ¿A qué se está refiriendo Pablo entonces? Pablo se está refiriendo a que como creyentes nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra forma de pensar manifieste, dice, el amor de Dios. Hermanos, si queremos saber cómo ama Dios, es cuestión de que miremos textos como Primera de Juan 3:16. Veamos qué dice Primera de Juan 3:16. Tome su Biblia y busque ahí lo que dice Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. No es San Juan 3:16. Es Primera de Juan 3:16. Y dice ahí el verso 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y dice el verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Ahí, hermanos, entonces se nos explica cómo nosotros, hermanos, dice, debemos de ser guiados al amor de Dios. Pero también, hermanos, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, es un amor que da lo mejor a personas que merecen lo peor. Y hermanos, cuando hablamos del amor, yo sé que a veces cuesta amar a las personas. A las personas sé que les cuesta que me amen a mí. Nos cuesta amar a las personas, pero dice que el verdadero amor de Dios, si está en nuestros corazones, es que ama
da lo mejor a personas que merecen lo peor. Este es el tipo de amor que debe de estar presente en todo creyente. Un amor sacrificial. Un amor sacrificial. La segunda cosa, hermanos, a la cual el Señor debería dirigir nuestros corazones, dice Pablo, es a la paciencia de Cristo. Ahí lo dice el texto. Ser dirigidos a la paciencia de Cristo. Y cuando hablamos de esto, hermanos, de la palabra paciencia significa soportar sin desmayar. Y esta es una acción que se manifiesta en no quejarnos, sino que nos insta, hermanos, a imitar la fe de aquellos hombres y de aquellas mujeres, como lo son los profetas, hermanos. Y tenemos ejemplos de ellos en Hebreos 11. Entonces, debemos, dice, de dejarnos guiar a la paciencia de Cristo. Y esta declaración, hermanos, se puede entender en dos maneras igualmente válidas. La primera y más directa es que el Señor nos quiere dirigir a que tengamos la capacidad de soportar las adversidades sin desmayar, como las que tuvo el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, ustedes y yo debemos de estar conscientes que como verdaderos creyentes vamos a enfrentar adversidad. Pero esas adversidades dice que debemos de enfrentarlas con paciencia. En otras palabras, soportarlas sin desmayar. El Señor Jesucristo padeció injustamente como ningún otro, pero jamás dudó de lo que su Padre estaba haciendo con él. Por eso el profeta Isaías dice en el capítulo 53 y su verso 7. ¿Quién no conoce este versículo? Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, los creyentes de Tesalónica estaban atravesando por una experiencia muy dura a causa de la oposición. En estas condiciones es muy tentadora la idea de dudar de Dios. Pero Pablo deseaba que los corazones de los tesalonicenses, como los corazones de los creyentes de la actualidad, dice, sean dirigidos o sean guiados a soportar la adversidad, así como Cristo soportó la adversidad. Y la segunda manera de entender la declaración de Pablo en cuanto a que el Señor guíe nuestros corazones a la paciencia de Cristo es en el sentido que los creyentes vivamos a la luz de la inminente venida en las nubes de nuestro Señor Jesucristo para llevar a su iglesia. Santiago capítulo 5 verso 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de el Señor. Y ustedes saben que esto podría ocurrir en cualquier instante. Los creyentes, dice, debemos de estar siempre listos, siempre preparados para el encuentro glorioso con nuestro Salvador. Pablo desea esto para los creyentes de Tesalónica. El Señor desea esto para usted y para mí como creyentes. Dejémonos guiar por el Señor. Dejemos que el Señor guíe y dirija nuestros corazones al amor de Dios. Pero también dejemos que Él guíe nuestros corazones a la paciencia de Cristo. Hermanos, todos los creyentes, todos los que somos creyentes, deberíamos de satisfacer el deseo de Pablo, porque es el mismo deseo de Cristo, que nuestros corazones sean dirigidos al amor de Dios
y a la paciencia de Cristo. Y quiera Dios, hermano y hermana, que usted y yo nos dejemos guiar de esa manera. Para lograrlo, se nos hace un llamado a no ser solo oidores, sino a ser hacedores de la palabra de Dios. Gracias, amado Dios, por tu palabra esta noche. No cabe duda que ha sido retadora para nosotros y que ha sido de edificación para nuestras vidas. Pero Padre, que no se quede solo en lo que hemos oído, que no caigamos en el error de solo ser oidores, sino que nos ayudes y nos des la voluntad de ser hacedores de tu palabra. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y que sigamos adelante en nuestro peregrinar por este mundo y que cumplamos, Señor, lo que tu palabra cada día nos enseña. Gracias, Padre, por nuestro servicio de doctrina esta noche, por nuestro culto de doctrina. Gracias, Padre, por todo lo que se ha realizado. Gracias por nuestras hermanas que tuvieron a su cargo la dirección del programa. Y gracias por tu palabra. Que tu paz y tu bendición se quede en cada uno de nuestros hogares. Porque lo rogamos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y si Él lo permite, nos vemos el día domingo. Si usted quiere asistir a la iglesia, pues comuníquese con su servidor, comuníquese con hermano Ronnie y háganos saber que usted quiere asistir para tomarle en cuenta, para así también respetar los protocolos en nuestros cultos. Feliz noche, hermanos, y que Dios les bendiga. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar.